Hola, buenos días. Soy la doctora Tania Costa y en estas conferencias que se están dando sobre investigación, me gustaría platicar con ustedes sobre las opciones de titulación que hay en la unidad 096. Por principio, las opciones de titulación que el propio reglamento de la universidad nos permite son las siguientes: la tesis, la tesina, la propuesta pedagógica o proyecto de intervención, la recuperación de la experiencia profesional, el ensayo, el informe académico, el informe de servicio social y la monografía. Me gustaría hablar de manera muy concreta cuáles son algunas características de estos tipos de titulación para que ustedes tengan una idea de qué es lo que tendrían que hacer en dado caso que eligieran una. Digamos que la más usual es la tesis, sobre todo en el caso de MEB y en la licenciatura de psicología educativa y también en pedagogía. Muchas personas les parece mejor esta opción debido a que se trata de un trabajo mucho más completo. Las características de la tesis, sobre todo, tiene que ver con un trabajo argumentativo en el cual cada uno de los estudiantes va a poder de alguna manera demostrar tanto la forma en que puede relacionar toda una serie de conceptos y teorías relacionadas con la pedagogía o la psicología educativa o alguna de las especialidades de la maestría en educación básica con una investigación en concreto, ¿no? A final de cuentas, este tipo de documentos requieren un poco más de trabajo que las otras opciones de titulación. Y pues aquí de lo que se trata es dejar muy claro cuál es el objeto de estudio que vamos a trabajar y tratar de explicar, comprender, analizar un fenómeno como tal. Es importante comentar que tiene que haber toda una serie de congruencia entre lo que sería la teoría y la metodología, y se puede optar por dos posibilidades: hacer un trabajo de gabinete, es decir, hacer una tesis de corte teórica solamente, o tratar de hacer una tesis de corte aplicada. Algo que es importante es que dentro de la tesis tiene que haber un sustento de diversas fuentes y autores. En este caso, todos los documentos que vamos a ver, pues obviamente necesitan un aparato teórico contextual, pero en este caso es mucho más elaborado que en el otro tipo de opciones de titulación. Y para trabajar una tesis vamos a necesitar mínimo 100 cuartillas, sin tomar en cuenta la carátula, el índice o los anexos. ¿Cuál es la estructura del proyecto o protocolo que necesitamos nosotros realizar para hacer una tesis, no? Por principio, necesitamos una portada, el índice del proyecto, la delimitación del objeto de investigación y la descripción del problema, las preguntas de investigación, la justificación, el supuesto en el caso de que sea una tesis de corte cualitativo o la hipótesis en el caso de que sea cuantitativo. Los sujetos o participantes, el estado del arte, la metodología de estrategia de participación, el índice tentativo de la tesis o capitulado, el cronograma y las referencias en orden alfabético. Es importante comentar algo. Cada profesor tiene una forma diferente de trabajar la parte metodológica y hay ocasiones en que cada uno va eligiendo cuál es el orden en el que va a tratar cada uno de estos aspectos, ¿no? Esto es importante retomarlo, ya que puede haber toda una serie de estilos distintos dependiendo del profesor de metodología que ustedes puedan tener en su a lo largo de su último año, ¿no? Que es donde se va a realizar este documento. ¿Cuál es la estructura de la tesis? Bueno, en la tesis vamos a tener una portada también, un índice, una introducción y algo que es bien importante: muchos de los elementos que están de alguna manera presentes en el protocolo se van a trasladar a la introducción. Eh,
con excepción de lo que sería la parte del estudio del arte, que va a formar parte de algunos capítulos que ahorita vamos a ver de qué se tratan dichos capítulos. Y en el caso de la metodología, nada más vamos a dejar enunciados qué aspectos metodológicos se van a tratar, pero en el capítulo metodológico vamos a desarrollarlos con más atención. Ahora bien, esta parte de la introducción es importante que se sume algo que es necesario y que se puede ubicar en cualquier tesis, que son los extractos capitulares. ¿Y qué es un extracto capitular? Son aquellos elementos más importantes o los hallazgos más importantes que hayamos encontrado en cada uno de nuestros capítulos, así como en lo que sería los resultados y el análisis de los mismos dentro de la tesis como algunos elementos importantes de las conclusiones, ¿no? Entonces, esta introducción normalmente se va a escribir hasta el final de la tesis, pero vamos a tener ciertos aspectos ya bien definidos desde que armamos el protocolo. Algo que también es bien importante, el protocolo nos va a dar las pautas para ver cómo se va a elaborar la tesis. Entonces, es muy importante que ese protocolo pueda quedar lo más eh, acabado posible, aunque muchas veces vamos a regresar a él conforme vayamos desarrollando la tesis, porque nos podemos dar cuenta de que hay ciertos elementos que no habíamos considerado y que son de mucha importancia. ¿Cómo vamos a desarrollar los capítulos? Normalmente, dentro de la Universidad Pedagógica Nacional se trabaja con tres elementos: la parte teórica, la parte contextual y el capítulo metodológico. Y después de esos capítulos vamos a tener uno más relacionado con la presentación y análisis de resultados, que es muy importante porque este capítulo nos va a hablar del trabajo que se desarrolló en campo o toda una serie de análisis que se hace de las teorías que previamente se vieron, si se va a tratar de un trabajo de gabinete o de una serie de documentos, ¿no? Que también este análisis de documentos tiene que ver con el trabajo de gabinete, sobre todo cuando solamente la tesis se va a tratar de manera muy específica de una investigación documental. Las conclusiones, que es todos aquellos hallazgos que nosotros retomamos, se recomienda en algunos casos que estos hallazgos retomen cada uno de los capítulos que vamos a nosotros a trabajar, qué fue lo más importante que se descubrió en cada capítulo y que se vincula con nuestra tesis. Y obviamente algo que es muy importante y al que le tenemos que dedicar mucha atención tiene que ver con el análisis y presentación de los resultados. Ahora bien, las referencias bibliográficas también son importantes porque a final de cuentas tiene que ver con este aparato teórico y contextual que nosotros empleamos para desarrollar la tesis, y estas tienen que ir en orden alfabético. Y también algo que se estila mucho en la Universidad Pedagógica Nacional, sobre todo en la unidad 096, es trabajar con las normas APA, que seguramente ustedes han escuchado, las conocen, sus profesores les han hablado de ellas y que tienen unas características muy específicas. Además, en ocasiones nosotros necesitamos de alguna manera alimentar nuestra tesis con una serie de anexos, que es información adicional vinculada a la tesis, pero que queremos presentar de una manera independiente. Ahora, las tesinas. Las características de las tesinas, pues, es importante mencionarlas. En estas vamos a, sobre todo, a darle prioridad a una problemática en especial. Tenemos que tener también este objeto de estudio muy delimitado y se puede trabajar tanto con investigación documental eh, de manera muy, digamos, muy sustantiva, pero también esta investigación documental la podemos aprovechar para hacer un trabajo de gabinete o un estudio de campo. En algunas universidades las tesinas solamente se acostumbra a realizar trabajo de gabinete, es decir, meramente la investigación documental, pero en otras universidades es importante también realizar los estudios de campo porque ahí podemos llevar a la práctica toda una serie de estrategias que nos van a permitir el conocer las problemáticas dentro del entorno real donde se están presentando.
Ahora bien, aquí algo que es bien importante es que, además de el trabajo de la investigación documental, como en la tesis, la postura personal quede muy evidenciada. Es decir, no se trata nada más de estar buscando información documental, estar copiando y pegando toda una serie de citas o hacer parafraseos de dichas citas, sino es importante que se vea que hay una, reflexión personal sobre el problema, que hay un análisis. En el caso de la tesis, tiene que haber argumentos muy sólidos, y esos argumentos, a final de cuentas, tienen que, reflejar un análisis muy concienzudo de lo que se está trabajando. Aquí también, pero no tiene el mismo rigor que una tesis en términos del aparato teórico y contextual y también del estudio que se va a realizar. Digamos que este trabajo de la tesina es un poco más sencillo. Aquí necesitamos 60 cuartillas sin carátula, índice y anexos. Hay ciertos elementos que nosotros podemos ver que son similares a los que vimos en la tesis, pero hay otros que se pueden, o que no son necesario trabajarlos, ¿no? Por ejemplo, dentro del proyecto vamos a necesitar la portada, el índice del proyecto, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos de la investigación, la metodología y las estrategias de la investigación a realizar, el índice tentativo de la tesis de la tesina o capitulado, el cronograma y las referencias en orden alfabético. Si ustedes se dan cuenta, hay ciertos elementos que no se retomaron, como es la parte de las preguntas de investigación y la hipótesis. Es decir, aquí en las tesinas no forzosamente tenemos que tener una preguntas e hipótesis como tal. Ahora bien, ¿cuál va a ser la estructura? La estructura va a ser similar a la que vimos en la tesis. También va a estar elaborada por la portada, el índice, la introducción. Los capítulos vamos a usar los tres elementos que se habían comentado anteriormente. Vamos a necesitar un capítulo que sea teórico, otro que sea contextual y otro metodológico. Muchas veces en algunos docentes prefieren presentar primero el capítulo contextual, luego el capítulo teórico. En otras ocasiones se empieza por el capítulo teórico, luego el contextual, pero algo que es bien importante comentarles y que creo no les comenté a la hora de hablar sobre la tesis, es que en ocasiones hay algunas confusiones entre qué es lo que va en el capítulo teórico y qué es lo que va en el capítulo contextual. Cuando nosotros veamos que hay toda una descripción de teorías que nos ayuden a poder entender la realidad en la que estamos nosotros tratando de conocer, pues obviamente que el capítulo teórico se va a basar en lo que sería la definición de ciertos conceptos, toda una serie de teorías, y estas de alguna manera van a estar vinculadas con propuestas que hacen distintos especialistas en el campo, ya sean pedagogos, ya sean psicólogos educativos, ya sean sociólogos, de distintas disciplinas en las que nosotros estemos trabajando. Y a eso vamos a trabajar, con esos elementos vamos a trabajar lo que sería el marco teórico. ¿Qué es lo que se va a retomar dentro del marco contextual? Pues se van a retomar todas las recomendaciones y las políticas educativas que podamos encontrar, y que estas, a final de cuentas, son delimitadas por organismos internacionales vinculados con la educación o con todas las dependencias que hay en México relacionadas con este tema, ¿no? En ellas podemos ver desde toda una serie de acuerdos que se hayan pactado en distintos organismos como la UNESCO, como la OCDE, por ejemplo. Incluso hay algunos elementos que podemos rescatar desde de otras instituciones, como el Laboratorio Latinoamericano de Investigación Educativa y demás, ¿no? También podemos rescatar las experiencias que distintos países tienen respecto a nuestras problemáticas. ¿Qué es lo que pasa en relacionado con nuestro estudio como tal?
También en ocasiones se puede incluir un apartado donde se pueda explicar el contexto que nosotros estamos estudiando dentro de nuestro país. Ahora, cuando hablamos de lo que serían las políticas educativas nacionales, pues podemos ver desde el artículo tercero, que está relacionado con la educación, podemos ver la ley de educación, en distintos niveles podemos ver toda una serie de programas, que estos programas pues muchas veces son estipulados por la SEP, reglamentos también. Podemos ver toda una serie de elementos que están de alguna manera regidos ya sea por el Congreso de la Unión, sobre todo cuando se trata de leyes federales, o ya toda una serie de documentos que la SEP nos puede de alguna manera brindar para poder entender cómo se va a desarrollar la educación en México. Eso es muy importante. También vamos a tener el apartado de conclusiones, que es similar a lo que ya les comenté de lo que debe de llevar la tesis, y pues las referencias bibliográficas y los anexos. Ahora bien, cuando estamos hablando de una propuesta pedagógica o proyecto de innovación educativa, pues este tiene ciertas características. Aquí no solamente nos vamos a quedar con una serie de diagnóstico, una serie de análisis de un contexto como tal, sino algo que es bien importante dentro de la propuesta pedagógica o el proyecto de innovación educativa es que el investigador va a querer dar una alternativa para solucionar el problema y en el caso del proyecto, incluso va a poner en práctica esa alternativa y va a evaluarla. Entonces, aquí las características son diferentes. Se va a presentar todo un diseño metodológico didáctico en el cual pues se va a hacer un análisis del problema y pues se va a detectar realmente qué es lo que está pasando en un entorno micro, es decir, el aula. Eh, o una escuela en particular. Aquí, algo que es bien importante es que se tiene que demostrar cuál es el ejercicio profesional que se puede realizar por parte de cada uno de nuestros alumnos y ver cuáles son los problemas que se detectan. Muchas veces quienes se dedican a hacer propuestas pedagógicas o proyectos de innovación educativa están relacionados con gente que trabaja en campo, es decir, gente que ya está a cargo de un aula o que tiene una experiencia en el ámbito de la educación. Hay algunos compañeros, que están trabajando en la licenciatura que capaz y que no tienen esa experiencia como tal, pero tienen contacto con alguna escuela que les permite llevar a cabo una propuesta pedagógica. eh, que pueda ayudar a intervenir y en un aula y poder dar una serie de nuevas perspectivas para resolver o minimizar una problemática como tal. Aquí la intervención para resolucionar la problemática es muy importante. Algo que comenta Vizquerra es que no solamente se trata de hacer un análisis teórico de lo que está pasando sobre el ámbito educativo, sino que tenemos que conocer la realidad y a partir de esa realidad tenemos que dar soluciones para poder mejorar la práctica educativa y también poder brindar a los alumnos una mejor forma de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Aquí algo que es bien importante es que se tiene que visibilizar bien los temas y subtemas a tratar, es decir, qué es lo que está pasando de un tema en específico, qué otros aspectos se derivan. Y aquí se tiene que tener muy claro cuáles son los contextos, las teorías pedagógicas y las metodologías didácticas que pueden ayudar a realizar esta intervención como tal. En este caso, también se necesita un mínimo de 60 cuartillas sin carátula, índice o anexos. Ahora, algo que es bien importante mencionar, muchas veces las tesis en MEP y las tesis en psicología educativa retoman esta propuesta de intervención, esta propuesta pedagógica como tal, y lo que hacen es de alguna manera sumarlos a la tesis. Entonces, en esos casos, pues obviamente el tamaño de la investigación, pues tiene que ser mucho más amplio
porque va a contemplar muchos de los elementos de la tesis y en el marco metodológico va a retomar lo que es la propuesta de intervención y entonces ahí necesitamos mínimo 100 cuartillas sin tomar en cuenta el índice o los anexos, ¿sí? Esto es importante que podamos analizar. Va a ser digamos, la estructura de este proyecto? El proyecto de una intervención, pues tiene la portada, el índice del proyecto, el planteamiento y delimitación del problema, la justificación, los objetivos, el marco teórico referencial, el contexto curricular o institucional, es decir, tenemos que tener muy claro en dónde vamos a llevar a cabo nuestra intervención, una metodología del diseño didáctico y las referencias en orden alfabético. Algo que es bien importante tomar en cuenta cuando se va a realizar, digamos, el informe de la tesis, es ciertos elementos que cambian en relación a los documentos que hemos visto, sobre todo en el caso de la tesis y la tesina. Vamos a necesitar la portada, el índice, la introducción, la descripción del problema, la perspectiva teórica, la metodología material y programación didáctica, dejar muy claro cuáles son los sujetos destinatarios de la intervención que nosotros vamos a elaborar y el contexto socioeducativo en donde vamos a trabajar. Es decir, tenemos que describir muy bien tanto a los sujetos como el espacio en donde se va a llevar a cabo esta intervención y algo que es muy importante es tomar en cuenta ciertos aspectos que pueden de alguna manera intervenir respecto al problema y que pueden incluso ser parte de las causas de dicho problema, ¿no? Como pueden ser las condiciones de la familia, como puede ser el lugar en donde se está viviendo, si existe violencia intrafamiliar, si se trata de familias separadas, si hay problemas económicos, si están en un entorno de vulnerabilidad y muchas cosas más. También tenemos que dejar muy claro cuál va a ser nuestro diseño didáctico y propuesta pedagógica, es decir, qué actividad y qué elementos vamos a emplear a la hora de la intervención. En caso de llevar a cabo dicha intervención, pues vamos a necesitar evaluar el resultado de la misma. A partir de ello vamos a sacar toda una serie de conclusiones. También tenemos que tener las referencias bibliográficas tomando en cuenta las normas APA y los anexos. Ahora bien, hay otro elemento que tiene que ver con la recuperación de la experiencia profesional. Hay ciertas personas que ya tienen una experiencia relacionada o vinculada con la educación. Esto no significa forzosamente que estas personas sean docentes o titulares de algún grupo en específico, pero que sí estén vinculadas de alguna manera con esta este elemento tan importante que es la educación. A final de cuentas, de lo que se trata es de rescatar todas las experiencias de trabajo que tiene una persona en este ámbito, ¿no? Entonces, se puede rescatar esta experiencia profesional, ya sea dentro de la labor docente o ya sea en actividades vinculadas a dicha labor docente, como pueden ser algunos aspectos que trabajan dentro de la psicología educativa, como la orientación educativa, entre otras, ¿no? Aquí de lo que se trata es sistematizar y analizar la experiencia que se tiene y todo el trabajo y la labor que se ha realizado al respecto, identificar dicha experiencia y recuperar todo eso en un documento muy sistematizado, organizado, en el cual se pueda vincular incluso con un marco teórico en especial y darle un sustento a dicho análisis, ¿no? El hecho de explicar todo lo que se ha llevado a cabo, cómo se ha trabajado, de qué manera se han realizado ciertas actividades y cómo las vinculamos con la parte teórica. Aquí también necesitamos realizar 60 cuartillas sin carátula, índices o anexos y la estructura del protocolo o proyecto es la siguiente. Primero vamos a necesitar la portada, como en los otros casos, el índice del proyecto, la justificación, los objetivos, la metodología y estrategias a realizar y las referencias en orden alfabético.
Ahora bien, ¿cuál va a ser la estructura del informe de investigación? Aquí vamos a necesitar la portada, el índice, la introducción, los capítulos, y estos capítulos sobre todo van a estar vinculados con aquellos elementos teóricos que necesitamos dentro de nuestra experiencia profesional. También puede haber algunos elementos de contexto que estén de alguna manera derivados a lo que sería la política educativa en donde se ejerce esta práctica profesional. Se tiene que hacer un capítulo sobre el análisis de aquellos elementos que nosotros estamos desarrollando en nuestra práctica, es decir, todas aquellas actividades que nosotros llevamos a cabo. Después vamos a hablar sobre recomendaciones de mejora, es decir, este ejercicio tiene que ver con una autoobservación de nuestra práctica profesional y también ahí podemos ver algunos elementos que nos pueden ayudar a mejorar la misma. Tenemos que sacar ciertas conclusiones de todo lo que se ve dentro del documento, las referencias bibliográficas y los anexos. Los ensayos. El ensayo, pues, es un trabajo que es diferente, como van a ver ahorita en la estructura del proyecto, a lo que habíamos visto anteriormente. Y, pues, al igual que la tesis, también se trata de un texto argumentativo donde nosotros tenemos de alguna manera que justificar las ideas que estamos presentando con toda una serie de aparato teórico y contextual en el dado caso que sea necesario para darle de alguna manera cierto rigor científico. Aquí también vamos a analizar una problemática educativa, pero la estructura del documento pues no va a ser similar a la de la tesis o la tesina o los demás documentos que hemos visto. Aquí de lo que se va a tratar es de recuperar un trabajo de análisis, un trabajo de introspección que esté vinculado con una realidad educativa determinada. Y pues tenemos que justificar nuestras ideas a partir de retomar referentes teóricos y contextuales. Y algo que es bien importante es que se tiene que notar mucho cuál es el análisis que estamos realizando, cuáles son nuestras reflexiones, qué es lo que estamos pensando respecto a un problema. También el ensayo es mucho más corto que una tesis, son 60 cuartillas sin carátula, índice o anexos. El proyecto del ensayo va a ser el siguiente. Vamos a necesitar una portada, el índice, el tema como objeto de investigación, es decir, tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a trabajar, cuál es la problemática que queremos visibilizar y por qué. Proponer una serie de soluciones o propuestas iniciales, es decir, a partir de todo lo que conozco, a partir de mi experiencia, qué es lo que podría funcionar para poder minimizar o resolver el problema. Obviamente, esto tiene que estar totalmente vinculado a una serie de consultas o documentos teóricos o conceptuales a revisar. Ahí algo que es bien importante es que nosotros, a partir de la lectura que hayamos hecho, tenemos que elaborar esquemas con argumentos e ideas principales sobre la problemática, es decir, toda una serie de mapas conceptuales eh, que nos ayuden a tratar de organizar lo que está pasando y describir los mismos. Tenemos que agregar información para respaldar las ideas principales, reorganizar estas ideas a partir de fundamentos teóricos muy sólidos, tanto en la parte pedagógica como relacionado con las estrategias didácticas propiamente dichas. Y además tenemos que incorporar todas las citas, ya sea citas textuales o parafraseos del aparato teórico que empleamos. Esto es muy importante. ¿Cuál va a ser la estructura del ensayo? Vamos a tener una portada, un índice, una introducción. En la introducción, muchos elementos del protocolo que estamos viendo los tenemos que integrar ahí mismo. El desarrollo va a tener que ver con todo este estudio que hacemos, tanto del aparato teórico como contextual, y que vamos a vincularlos con la problemática que estamos viendo y con las ideas que nosotros vamos a ir generando a partir de esta revisión. Algo que se comenta que es muy importante es que incluso vamos a poner en juego a discutir
con los distintos autores con los que estamos trabajando, es decir, no nada más vamos a copiar ideas de ellos y pegarlas, sino también tiene que haber una discusión respecto a lo que nosotros pensamos de lo que dicen los autores, cómo lo vinculamos con la problemática, de qué manera podemos estar de acuerdo o no con estas ideas, ¿sí? Y las conclusiones, es decir, después de toda esta revisión que se hizo de distintos autores, de distintos contextos, a partir de una mirada muy general de una problemática educativa que se puede dar en México y que queremos visibilizar, realizar toda una serie de conclusiones de esta revisión que nosotros hicimos, ¿no? Y pues tenemos que tener toda una serie de referencias en orden alfabético y que están de alguna manera también vinculadas con la norma A. Ahora bien, el informe académico. Hay personas que quieren de alguna manera recuperar su trabajo académico como tal, que ya tienen una experiencia en este sentido y que a final de cuentas esta experiencia se va a derivar de la participación de algún proyecto de investigación o una práctica profesional que se haya llevado en campo. Es decir, muchas veces en las licenciaturas se busca el tener contacto con una institución como tal y realizar una práctica profesional dentro de dicha institución y se rescata todo aquel ejercicio que se llevó a cabo. Las prácticas profesionales son diferentes a lo que sería el servicio social, aunque a final de cuentas ambos aspectos están vinculados a una dependencia determinada y a un trabajo que se hace en dicha dependencia. Aquí de lo que se trata es de describir la experiencia que se tuvo dentro de esa práctica profesional y para ello pues, se le tiene que dar una organización, una sistematización, un análisis de dicha práctica. Y en este sentido, de lo que se trata es de describir todas las actividades que se llevaron a cabo, que se desarrollaron durante la estancia en esta dependencia y los hallazgos del proyecto. Muchas veces cuando uno se suma a este tipo de proyectos, ya hizo una serie de investigaciones que los académicos de dichas dependencias o los investigadores de dichas dependencias ya tienen de alguna manera en desarrollo y lo que se hace es introducirse a esos proyectos de investigación o o los mismos dependencias nos piden que llevemos a cabo una serie de actividades dentro de la dependencia y pues a final de cuentas ahí podemos tener una serie de experiencias que nos permitan de alguna manera llevar a cabo dichas prácticas y también tener un conocimiento que solamente en la práctica podemos de alguna manera alcanzar a partir de tener el enfrentamiento en campo con la temática que estamos abordando dentro de la dependencia educativa en donde nos permitan hacer dicha práctica. Aquí de lo que se trata es no solamente hablar de las acciones que desarrollamos, sino también vincularlas con toda una serie de aspectos teóricos y contextuales que forman parte del proyecto o que forman parte de las actividades que vamos desarrollando dentro de dicha práctica. Igual que en el caso de algunos de los tipos de titulación que hemos visto, pues se necesitan mínimo 60 cuartillas sin carátula, este, eh, más bien con carátula, no, sin carátula, índice o anexos. Esto es lo que tenemos que llevar a cabo. ¿Cuál va a ser la estructura del protocolo como tal? Pues la portada, el índice del proyecto, la presentación, la justificación, los objetivos, el marco teórico y conceptual, la descripción del programa y proyecto académico en el que estamos integrados, el cronograma de actividades y las referencias en orden alfabético. ¿Y cuál va a ser la estructura del informe académico? Es decir, lo que vamos a entregar al final, pues va a tener su portada, su índice, su introducción, el desarrollo del trabajo que se llevó a cabo, retomando aspectos teóricos y contextuales, así como la descripción de las actividades, las conclusiones y los anexos. Ahora bien, otro elemento que está de alguna manera vinculado con estas propuestas de titulación es el servicio social. Nosotros podemos hacer un servicio social, realizar un informe y con esto lograr
digamos, tener el documento para nuestra titulación. Estas características del servicio social, pues tratan de vincularse con un trabajo recepcional que vamos a nosotros a realizar a partir de la experiencia que tuvimos en este servicio social. Nosotros tenemos que tener claro cuál es la problemática que vamos a tratar dentro del servicio, y cuáles son las actividades desarrolladas en la institución. Aquí algo que es bien importante que se da tanto en la práctica profesional como en el servicio social, es que, se van a poder rescatar todos aquellos desarrollos de habilidades que tuvimos al trabajar en el campo. Es decir, al trabajar ya directamente con alguna dependencia y tener toda una serie de elementos que no podemos, de alguna manera, rescatar solamente desde el ámbito teórico, sino que a final de cuentas podemos vincularlas con el ámbito teórico contextual, ya llevando o tomando en cuenta una problemática que se está presentando en un lugar determinado con una serie de sujetos determinados y que podemos de alguna manera realizar una serie de actividades para tratar de coadyuvar en la solución de dichas problemáticas. Aquí vamos a necesitar el mínimo de 60 cuartillas, sin tomar en cuenta la carátula, el índice o los anexos, ¿no? Es decir, solamente lo que es el trabajo que se desarrolla como tal. Ahora bien, dentro del proyecto, es decir, este protocolo que necesitamos entregar cuando vamos a trabajar en un proyecto de servicio social, pues necesitamos también incluir la portada, el índice del proyecto, la presentación, la descripción de las estrategias o elementos que van a ser utilizados dentro del servicio social, los referentes teóricos, el cronograma de actividades y las referencias bibliográficas en orden alfabético. Ahora bien, algo que es importante es cómo vamos a estructurar el documento al final para poder llevar a cabo esta titulación. Pues vamos a necesitar la portada, el índice, la descripción del centro, lugar de prestación del servicio social, es decir, todas las características de dicho centro, cuál es el contexto del centro, cómo surge dicho centro, cuáles son digamos, las problemáticas que quiere solucionar, a qué población está de alguna manera dirigida la labor de dicho centro, la descripción de las actividades que se desarrollaron a la hora de llevar a cabo el servicio social, hacer un análisis crítico de dicho servicio social, es decir, cuáles son aquellos elementos que enriquecieron el conocimiento desde el ámbito pedagógico, desde el ámbito relacionado con la psicología educativa, y de alguna manera, aquellos elementos que nosotros creemos que podrían ayudar a mejorar la práctica del dicho centro como tal, ¿no? Para ello vamos a hacer toda una serie de sugerencias que tengan de alguna manera el objetivo de mejorar toda la serie de actividades que se desarrollan dentro del centro. Vamos a hacer unas reflexiones finales respecto a cómo todo este trabajo enriqueció nuestra práctica como tal, nuestros conocimientos como tal, y pues las referencias bibliográficas y los anexos en dado caso de que se requiera, ¿no? La monografía. La monografía no se estila mucho dentro de la unidad 096, pero pues es importante conocer que también existe como posibilidad. ¿Cuáles son las características de la monografía? Es una investigación meramente documental, aquí no hay trabajo de campo y aquí de lo que se trata es abordar alguna temática educativa de manera más profunda y hacer un análisis crítico de la información respecto a esa temática a abordar. Obviamente esa temática, pues vamos a necesitar retomar tanto referentes teóricos y contextuales que a final de cuentas sustenten el trabajo que vamos a hacer dentro de la monografía. Y pues también son 60 cuartillas sin tomar en cuenta la carátula, el índice o los anexos como tal. Aquí lo que vamos a necesitar es, pues a final de cuentas, para el proyecto o protocolo de investigación, pues una portada, el índice del proyecto, la motivación por estudio y la postura pedagógica respecto a aquella temática educativa a abordar,
Es decir, ¿por qué estamos, trabajando sobre dicha temática? ¿Qué es lo que nos interesa de esta temática? ¿Cuál es la importancia de dicha temática? La delimitación del tema, sabemos que todos los temas pueden ser, muy amplios y nosotros necesitamos delimitarlo a algo muy concreto. El objetivo general que de este trabajo, es decir, por qué queremos realizar el trabajo, cuál es, digamos, la finalidad de este trabajo, la justificación de la selección de esta temática en particular, la metodología que vamos a emplear para poder llevar a cabo dicha monografía, que sobre todo está relacionada con la investigación documental y con algunas estrategias de análisis que podemos abordar, como puede ser un análisis hermenéutico, un análisis discursivo, o incluso un análisis de contenido, las referencias en orden alfabético de toda la bibliografía que nosotros empleamos para llevar a cabo dicha monografía y el capitulado tentativo. Eso sería parte de la estructura. El informe académico que tenemos que entregar de la monografía como tal, pues lleva la portada, el índice, la introducción, el desarrollo del tema, con los subtemas que nosotros hayamos elegido desarrollar, las conclusiones, las referencias bibliográficas y los anexos. Ahora bien, algo que es bien importante mencionar es que en la unidad 096 se trabaja directamente con algunas opciones de titulación según el programa que se esté llevando a cabo. Y esto es importante tomarlo en consideración debido a que quizá haya toda una serie de modalidades de titulación, pero estas son las que se estilan trabajar dentro de nuestra unidad. En la licenciatura de Pedagogía hemos trabajado con las siguientes: la tesis, la tesina, el ensayo y el informe de servicio social. Son con las que usualmente trabajamos. Normalmente los alumnos han optado por realizar tesis y tesinas de manera mucho más frecuente. Son pocos los que han optado por el ensayo o el informe de servicio social, pero cuando ellos lo deciden así, nosotros trabajamos desde la perspectiva que el alumno decide, ¿no? Dentro de la licenciatura de Psicología Educativa, pues se elabora una tesis y dentro de la tesis se incluye un proyecto de intervención. Esto es bien importante, ya que de esta manera se puede poner en práctica muchos de los elementos que se han trabajado dentro de la licenciatura, y algo que se comenta y que el coordinador de la licenciatura menciona que es bien importante es darle a la institución en donde vamos a trabajar algo que sea de utilidad para ellos. Es decir, no nada más que la institución, nos provea de información, nos pueda, dar la puerta para tener acceso a lo que serían los sujetos con los que vamos a trabajar, sino también nosotros, como parte del agradecimiento respecto a esta acogida que se nos ha dado, el poder también brindarles algo a cambio, ¿no? Que son los resultados de dicha intervención y una serie de recomendaciones. Entonces, esto es algo muy importante que se trabaja dentro de la licenciatura en Psicología Educativa, y algo que también es importante mencionar es que solo en esta licenciatura hay la posibilidad de también titularse con un examen general de conocimientos. Obviamente, este examen general de conocimientos seguramente está relacionado con aquellos que el Ceneval presenta para poder titular a las personas con diferentes disciplinas académicas, y pues tiene toda una serie de estructura y tiene toda una serie de elementos que están relacionados con los temas que se van a ver dentro de dicho examen. Y la maestría en educación básica en todas sus especialidades, sobre todo con lo que trabaja es con la tesis. Y la tesis puede tener 2 elementos. Puede tratarse de una investigación educativa o puede también incluir un proyecto de intervención como tal. Entonces, dentro de estas perspectivas se puede realizar la tesis, ¿sí? Eh, Algo que es bien importante mencionar: toda esta información se rescata de los siguientes documentos.
que existen y que trabajó ajusco con las unidades en determinado momento, ¿no? Está el instructivo instructivo de titulación para la licenciatura en pedagogía, está el instructivo de titulación para la licenciatura en psicología educativa y los lineamientos de operación del posgrado en educación básica. Por mi parte sería todo. Les agradezco, su presencia y, pues, estoy a sus órdenes por si necesitan tener más información al respecto. Muchas gracias.